Hay un momento en el que la persona frente a ti toma una decisión silenciosa. No te lo dice con palabras, no lo anuncia, ni siquiera es completamente consciente de lo que acaba de ocurrir. Pero algo en su interior se acomoda, se asienta y de pronto tú dejas de ser una opción más para convertirte en la única opción que tiene sentido. O al contrario, algo se desajusta, se enfría y sin drama ni despedida formal, esa persona empieza a alejarse emocionalmente, aunque su cuerpo siga ahí. Lo curioso es que ese momento decisivo no depende de tu físico, ni de tu éxito, ni de cuánto te esfuerces por impresionar. Depende de un detalle invisible, tan sutil, que la mayoría lo pasa por alto toda la vida. Y por eso repiten las mismas decepciones sin entender qué está fallando. Ese detalle no es lo que dices o haces para agradar. Es exactamente lo contrario. Es lo que decides no hacer, lo que te niegas a sacrificar, lo que mantienes intacto incluso cuando el miedo te susurra que si no cedes, lo perderás todo. Ese límite interno, esa frontera que proteges sin disculpas, es lo que convierte tu presencia en algo que no se puede reemplazar. Él ha pasado décadas acompañando a personas en sus vínculos más íntimos, escuchando las mismas historias con distintos rostros. Y una y otra vez aparece el mismo patrón. Quienes logran construir relaciones sólidas, donde la otra persona los elige con claridad y se compromete sin dudas, no son los más complacientes ni los más perfectos. Son los que se respetan a sí mismos con una consistencia tan natural que termina volviéndose irresistible. No desde la arrogancia, sino desde una serenidad profunda que comunica algo muy poderoso. Esta persona sabe quién es, sabe qué necesita y no va a traicionarse por miedo a quedarse sola. Ahora bien, te han dicho toda la vida que el amor requiere sacrificio, que debes adaptarte, ser comprensivo, flexible, dar más para recibir más. Y hay verdad en esa idea, pero solo hasta cierto punto. Porque existe un territorio interior que si lo entregas por complacer, no estás construyendo un vínculo más fuerte, estás debilitando tu propia estructura emocional y con ella el respeto que el otro siente hacia ti. La cultura del amor romántico nos ha vendido una narrativa peligrosa, que la entrega total es noble, que diluirse en el otro es generosidad, que la persona correcta te hará sentir que no necesitas límites porque todo fluye en armonía perfecta. Pero eso no es amor maduro, es fusión emocional, es dependencia disfrazada de pasión y termina generando vínculos inestables donde alguien siempre está persiguiendo y alguien siempre está escapando. El mito central que necesitas desmantelar es este: no eres más valioso cuanto más te adaptas. Eres más valioso cuanto más auténtico permaneces. Y la autenticidad no es un concepto abstracto, es una práctica concreta que se mide en decisiones cotidianas. Cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, cada vez que finges estar de acuerdo cuando algo te incomoda, cada vez que guardas silencio sobre una necesidad legítima por miedo a molestar, estás enviando un mensaje subliminal que el otro capta sin palabras. Puedes moldearme, mis límites son negociables, no confío en que mi esencia sea suficiente. Y ese mensaje, por más sutil que sea, erosiona la atracción profunda, la que no depende del deseo superficial, sino del respeto genuino. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica. Piensa en alguien que conoces, alguien cuya presencia genera respeto inmediato, sin esfuerzo. No porque imponga miedo, sino porque hay una coherencia entre lo que dice, lo que hace y cómo se trata a sí mismo. Esa persona no necesita convencer a nadie de su valor, lo lleva puesto como una segunda piel. Cuando algo no le parece correcto, lo expresa con calma, pero sin vacilación. Cuando necesita espacio, lo toma sin culpa. Cuando algo le importa de verdad, lo defiende, aunque eso genere incomodidad momentánea. Y lo que ocurre es fascinante. Las personas a su alrededor no se alejan ofendidas, se quedan más interesadas. Porque el cerebro humano está diseñado para valorar aquello que no puede controlar fácilmente. No desde el juego manipulador de hacerse el difícil, sino desde la integridad real de alguien que tiene una vida propia, intereses propios, criterios propios y no está dispuesto a negociarlos por aprobación externa. Esa firmeza tranquila
activa un mecanismo psicológico ancestral. Si esta persona se elige a sí misma primero, debe tener algo valioso que proteger. Y ese razonamiento inconsciente genera una respuesta emocional muy clara. Quiero estar más cerca, quiero entender qué hace que se respete tanto. Quiero ser elegido por alguien así, porque su elección significa algo real. Ahora bien, aquí viene la parte que casi nadie entiende. No se trata de convertirte en alguien inaccesible o frío. Se trata de construir una relación contigo mismo tan sólida que tu conducta hacia los demás fluya desde ahí, no desde el vacío de la necesidad. Cuando tu autoestima depende de que el otro te valide, cada interacción se convierte en una negociación silenciosa donde ofreces partes de ti a cambio de señales de aprobación. Y eso se siente, no se puede ocultar con palabras bonitas o gestos románticos. Se filtra en tu tono de voz, en cómo aceptas planes que no te interesan, en cómo evitas conflictos legítimos, en cómo permites que tus tiempos se llenen con las prioridades del otro, mientras las tuyas quedan en segundo plano. Esa dinámica no construye admiración, construye algo más parecido a la lástima o la comodidad. Y ninguna de esas dos cosas sostiene una relación apasionada y comprometida a largo plazo. Lo más importante es que cuando decides establecer límites claros, cuando decides honrar tus propias necesidades con la misma seriedad con la que honras las del otro, no estás siendo egoísta, estás siendo responsable con tu bienestar emocional. Y esa responsabilidad es exactamente lo que permite que alguien más se apoye en ti sin temor a que te derrumbes bajo el peso de la relación. Entonces hablemos de las señales concretas, esas que ves todos los días, pero no interpretas correctamente. Alguien cancela planes contigo a último momento sin mayor explicación y tú respondes diciendo que no hay problema, que lo entienden perfectamente, que pueden reorganizar cuando quiera. Esa respuesta parece madura, parece comprensiva, pero si no hay ninguna incomodidad expresada, si no hay una conversación sobre cómo eso afecta tu tiempo o tu planificación, estás normalizando una falta de consideración. Y la persona aprende, sin darse cuenta, que tu tiempo es flexible, que tus planes son secundarios, que no hay consecuencias emocionales por tratarte con ligereza. Otra señal: alguien te habla en un tono que no te gusta, tal vez con ironía hiriente o con impaciencia, y tú lo dejas pasar porque no quieres iniciar una discusión. Crees que estás eligiendo tus batallas, pero en realidad estás enseñando que tu comodidad emocional es negociable. Y con cada episodio que permites, la línea de lo aceptable se corre un poco más, hasta que un día te encuentras tolerando cosas que al principio te parecían inconcebibles y te preguntas cómo llegaste ahí. Llegaste cediendo milímetros, creyendo que la flexibilidad extrema te haría más amable, cuando en realidad te estaba haciendo menos respetable. Imagina esto: estás construyendo una casa y cada límite que estableces es un muro que define los espacios. Sin muros no hay habitaciones, no hay estructura, no hay protección. Solo un espacio abierto donde todo se mezcla, donde no hay diferencia entre lo público y lo privado, entre lo tuyo y lo ajeno. Esa casa se vuelve inhabitable, incómoda, vulnerable. Tus límites emocionales funcionan exactamente igual. No son barreras para alejar a las personas. Son definiciones que permiten que la convivencia sea sana y sostenible. Cuando alguien sabe dónde terminas tú y dónde empieza él, puede acercarse sin temor a invadirte y sin miedo a ser invadido. Esa claridad genera seguridad. Y la seguridad es el terreno fértil donde crece el compromiso real. Porque nadie se compromete profundamente con algo difuso, con alguien que cambia de forma según el contexto, con una persona que no sabe decir que no sin sentirse culpable después. Ahora bien, necesitas entender que establecer límites no significa ser inflexible o controlador. Significa tener criterios claros sobre lo que sí estás dispuesto a vivir y lo que no, y comunicarlos sin agresividad, pero sin disculpas tampoco. Primer pilar: identifica qué es innegociable para ti.
No estoy hablando de caprichos superficiales, sino de valores centrales que sostienen tu bienestar emocional. Puede ser el respeto mutuo en la comunicación, puede ser tener tiempo para tus intereses personales, puede ser la honestidad sin excusas, puede ser la reciprocidad en el esfuerzo que ambos ponen en la relación. Define 3 o 4 aspectos que, si se vulneran, el vínculo deja de tener sentido para ti. Escríbelos si hace falta, porque cuando llega el momento de tensión, tu mente puede nublarse con emociones y racionalizar lo inaceptable. Tener esos criterios escritos te devuelve a tu centro. Y aquí viene la microacción. Hoy mismo, antes de dormir, toma 5 minutos para anotar en una hoja qué 3 cosas consideras absolutamente necesarias para sentirte respetado en cualquier vínculo cercano. No elabores párrafos, solo frases cortas y claras. Esa simple acción te obliga a poner en palabras lo que hasta ahora tal vez era solo una incomodidad difusa, y eso ya cambia tu nivel de conciencia sobre ti mismo. El indicador en 72 horas es sencillo. Si en los próximos 3 días surge una situación donde uno de esos límites se pone a prueba y tú logras sostenerlo aunque sea incómodo, vas a sentir una tranquilidad interna muy distinta a la ansiedad que aparece cuando cede. Segundo pilar, comunica tus límites antes de que se crucen, no después. La mayoría de las personas espera a estar furiosa, resentida o agotada para finalmente decir algo. Y en ese punto, la conversación sale cargada de reproches acumulados. Eso no es poner límites, es explotar. Un límite saludable se expresa con calma, como información neutral sobre tu funcionamiento interno. No es un ataque, es una guía. Por ejemplo, si necesitas un día a la semana para ti sin interrupciones, no esperes a que esa necesidad te genere frustración. Dilo claramente desde el principio. Necesito este tiempo para recargar energías. No es algo negociable y no tiene nada que ver con cuánto me importas. Esa transparencia desarma defensas porque no hay acusación implícita, solo un dato sobre cómo funcionas mejor. Y funciona porque las personas sanas respetan los límites claros mucho más que las explicaciones ambiguas. La microacción aquí es identificar una conversación que has estado evitando porque temes incomodar y abordala esta semana con una frase simple y directa. Necesito hablar sobre algo que me importa. No es un reclamo, solo quiero que sepas cómo me siento más cómodo en esto. El indicador en 72 horas. Después de esa conversación vas a notar si la otra persona responde con curiosidad genuina o con resistencia. Esa respuesta te dice todo sobre la viabilidad del vínculo a largo plazo. Tercer pilar, no justifiques tus límites como si necesitaran aprobación externa. Cuando dices no necesito explicar por qué esto es importante para mí, simplemente lo es, estás cortando de raíz la negociación emocional. Porque si entras a justificar cada límite con argumentos lógicos, estás abriendo la puerta para que el otro intente convencerte de que tus razones no son suficientes. Y ese debate es agotador e inútil, porque tus límites no dependen de la lógica, dependen de tu experiencia interna, de lo que te hace sentir seguro y respetado. La microacción, la próxima vez que alguien cuestione una decisión tuya, en lugar de dar 5 razones explicativas, di simplemente es lo que necesito ahora. Y quédate en silencio, no llenes el vacío con más palabras. Ese silencio es poderoso. Comunica que no estás abierto a debate y obliga al otro a procesar tu límite sin tener material para discutirlo. El indicador en 72 horas. Vas a sentir menos desgaste emocional después de interacciones donde antes terminabas justificándote hasta el cansancio. Cuarto pilar, retírate de situaciones que violan tus límites. No te quedes esperando a que el otro cambie por tu presencia paciente. Esto es clave. Muchas personas creen que quedarse en una dinámica tóxica, demostrando amor incondicional, eventualmente transformará al otro. Pero lo que realmente ocurre es que esa permanencia sin consecuencias refuerza la conducta problemática. Si alguien te trata mal y tú sigues ahí siendo comprensivo y disponible, el mensaje que estás enviando es: puedes tratarme así y no pasará nada.
No estoy diciendo que abandones a la primera dificultad. Estoy diciendo que cuando un patrón dañino se repite a pesar de tus intentos de diálogo, retirarte es el único límite que realmente comunica seriedad. La microacción. Identifica una dinámica recurrente que te desgasta emocionalmente y en lugar de intentar cambiarla con palabras una vez más, retírate temporalmente de esa interacción. Si es una discusión que siempre termina en círculos, di con claridad: voy a tomar distancia de esta conversación porque no nos está llevando a ningún lugar constructivo. Podemos retomarla cuando ambos estemos más tranquilos y efectivamente retírate. El indicador en 72 horas. La otra persona va a reaccionar. O bien respeta tu espacio y vuelve con mejor disposición, o bien se molesta porque perdió el control emocional que ejercía al mantenerte enganchado. Esa reacción te da información valiosa. Quinto pilar, celebra internamente cada vez que sostienes un límite, aunque sea difícil. Tu cerebro necesita asociar esa acción con una recompensa emocional para que se convierta en un hábito. Si después de poner un límite te quedas sumido en culpa preguntándote si hiciste lo correcto, estás saboteando tu propio progreso. En cambio, si te detienes un momento y reconoces: esto fue difícil, pero lo hice, estoy cuidándome, estás reforzando una vía neuronal que hará que la próxima vez sea un poco menos incómodo. La microacción. Cada noche durante una semana, antes de dormir, repasa mentalmente una situación del día donde mantuviste un límite o expresaste una necesidad genuina y date crédito explícito por eso. No tiene que ser algo enorme, puede ser algo tan simple como no contestar un mensaje de inmediato porque necesitabas terminar algo que era importante para ti. El indicador en 72 horas vas a notar que empiezas a detectar oportunidades para establecer límites antes de que se conviertan en conflictos mayores, porque tu atención está entrenada para reconocer esos momentos. Sexto pilar, diferencia entre lo que es tu responsabilidad emocional y lo que es responsabilidad del otro. No puedes controlar cómo alguien reacciona a tus límites, solo puedes controlar si los sostienes o no. Si alguien se ofende porque dijiste que no, esa ofensa es su reacción emocional, no tu error. Tú no eres responsable de gestionar los sentimientos del otro cada vez que priorizas tu bienestar. Y aquí viene algo que cuesta mucho entender. Amar a alguien no significa protegerlo de toda incomodidad. A veces la incomodidad es exactamente lo que necesita para crecer. Cuando tú sostienes un límite y el otro tiene que lidiar con la frustración de no salirse con la suya, esa fricción puede generar un aprendizaje valioso sobre respeto mutuo. La microacción. Si alguien reacciona mal a un límite que pusiste, en lugar de apresurarte a suavizarlo o retractarte, respira hondo y mantén tu posición sin añadir explicaciones adicionales. Puedes decir algo tan simple como: lamento que esto te incomode, pero no voy a cambiar de opinión. El indicador en 72 horas. Vas a experimentar una sensación extraña pero liberadora de no estar cargando con emociones ajenas. Séptimo pilar, observa a quién eliges para vincularte, porque no todas las personas tienen la capacidad de respetar límites saludables. Algunas están tan acostumbradas a vínculos fusionados o caóticos que cuando encuentran a alguien con límites claros, los interpretan como rechazo o frialdad. Esas personas no están emocionalmente disponibles para una relación madura y ningún esfuerzo tuyo cambiará eso. Ellas necesitan hacer su propio proceso interno. Tu trabajo es reconocer esas señales temprano y no invertir años intentando demostrarles que tus límites son razonables. La microacción. Esta semana revisa tus vínculos cercanos y pregúntate honestamente: ¿cuándo expreso una necesidad, la otra persona la recibe con apertura o con resistencia? Si la respuesta es resistencia constante, tienes información valiosa sobre la salud de ese vínculo. El indicador en 72 horas. Si te das cuenta de que uno o varios vínculos te generan más ansiedad que tranquilidad y constantemente tienes que demostrar que tus límites son válidos, esa claridad es en sí misma un avance enorme. Ahora bien, hablemos de los errores sutiles que cometes sin darte cuenta y que sabotean todo lo anterior. El primero es creer que ser amable significa estar siempre disponible.
La amabilidad real incluye la capacidad de decir no con respeto. Cuando siempre estás disponible sin importar el costo para ti, no estás siendo amoroso, estás siendo complaciente. Y la complacencia genera una dinámica donde el otro no valora tu tiempo porque aprendió que siempre puede contar contigo sin planificación ni consideración previa. El antídoto no es volverte distante, es aprender a dosificar tu disponibilidad de manera que refleje tu propio equilibrio interno. Si necesitas una tarde entera para ti, protégela con la misma firmeza con la que protegerías un compromiso importante de trabajo, porque esa tarde contigo mismo es un compromiso importante, solo que con alguien cuya relación olvidaste priorizar tú. Segundo error fino, disculparte por tener necesidades. Cada vez que dices perdón por molestar o perdón por pedir esto, estás enviando el mensaje de que tus necesidades son una carga. Y si tú las presentas como una carga, el otro las va a recibir como tal. En cambio, cuando expresas una necesidad sin disculpas, pero con claridad, el tono cambia completamente. No es lo siento por pedirte esto, es necesito esto y confío en que podemos encontrar la forma de que funcione para ambos. Ese cambio de lenguaje parece menor, pero transforma la dinámica, porque estás posicionando tu necesidad como algo legítimo que merece consideración, no como un favor que esperas que te concedan. El antídoto es practicar frases directas sin preámbulos apologéticos. En lugar de perdón, sé que estás ocupado, pero simplemente di, necesito hablar contigo sobre algo, ¿cuándo podemos hacerlo? Tercer error fino, interpretar la resistencia inicial del otro como señal de que tu límite es injusto. Cuando alguien está acostumbrado a que cede siempre, el primer límite que pongas va a encontrar resistencia. Eso no significa que el límite esté mal, significa que estás cambiando las reglas de juego y el otro necesita tiempo para adaptarse. Muchas personas abandonan sus límites en este punto porque leen esa resistencia como evidencia de que están siendo demasiado exigentes, pero en realidad la resistencia es parte natural del proceso de ajuste. El antídoto es sostenerte en ese momento incómodo sin ceder, sabiendo que si el vínculo es sano, la otra persona terminará respetando tu límite, aunque al principio no le guste. Y si no lo hace, tienes información clarísima sobre el futuro de esa relación. Cuarto error fino, creer que los límites son algo que impones una vez y listo. Los límites no son murallas estáticas, son prácticas vivas que requieren mantenimiento constante. Cada nueva etapa de una relación puede traer nuevos desafíos que pongan a prueba límites que antes estaban claros. El antídoto es entender que sostener límites es un ejercicio continuo, no un logro que alcanzas y olvidas. Requiere autoobservación permanente para detectar cuándo estás empezando a ceder en áreas que antes protegías y corregir el rumbo antes de que el desgaste sea mayor. Quinto error fino, no revisar si tus propios límites están siendo razonables o están escondiendo miedo a la intimidad. Porque también existe el extremo opuesto, donde los límites se vuelven muros tan rígidos que nadie puede acercarse realmente. Si tus límites están diseñados para evitar toda vulnerabilidad, para no dejar que nadie te conozca profundamente, entonces no son límites saludables, son defensas que perpetúan tu aislamiento emocional. El antídoto es preguntarte honestamente, ¿este límite está protegiendo mi bienestar o está evitando que alguien me vea de verdad? Si la respuesta es lo segundo, quizás necesites trabajar en tu capacidad de confiar antes de seguir reforzando esos muros. Y aquí vale decir que si sientes que esto te está tocando demasiado cerca, buscar acompañamiento profesional puede ser el paso más inteligente que des. No porque algo esté mal contigo, sino porque avanzar en estos territorios con alguien capacitado acelera tu proceso y te ahorra años de ensayo y error. Entonces, ¿cómo sabes si estás avanzando realmente o solo te estás contando un cuento bonito? Las señales de progreso genuino son concretas. Primera señal, te sientes menos ansioso en tus vínculos cercanos. Cuando estás respetando tus límites y el otro también lo hace, no hay esa tensión constante de estar midiendo cada palabra o cada acción para asegurarte de no perder su aprobación. Hay una tranquilidad de fondo porque sabes que estás siendo auténtico
y que el vínculo se sostiene sobre esa autenticidad, no sobre tu capacidad de complacer. Segunda señal, las personas a tu alrededor empiezan a tratarte con más consideración. Esto no es magia, es causa y efecto. Cuando tú te tratas con respeto, estableces un estándar que los demás tienden a seguir y los que no lo siguen naturalmente se van alejando porque tu presencia ya no les permite la comodidad de la falta de reciprocidad. Tercera señal, tus decisiones te generan menos culpa. Antes cada no que decías te dejaba con un nudo en el estómago, preguntándote si habías sido demasiado egoísta. Ahora puedes decir no y sentir paz, porque sabes que estás cuidando tu equilibrio interno y eso no te convierte en mala persona. Cuarta señal, empiezas a atraer vínculos más sanos. Cuando cambias tu frecuencia emocional, las personas que resuenan con esa frecuencia empiezan a aparecer en tu vida con más naturalidad. Y las que vibran en frecuencias tóxicas simplemente dejan de interesarte o de tolerarte, lo cual es exactamente lo que necesitas que ocurra. Pero también hay umbrales que vas a cruzar, momentos donde todo esto se pondrá a prueba de manera más intensa. El primer umbral es cuando alguien importante para ti te dice que has cambiado, que ya no eres la persona comprensiva y flexible de antes. Ese comentario puede desestabilizarte si no estás preparado, porque va a activar todos tus miedos sobre ser rechazado. Pero en lugar de retroceder asustado, toma ese comentario como confirmación de que estás haciendo las cosas bien. Sí, cambiaste. Dejaste de ser una versión de ti diseñada para complacer y empezaste a ser una versión más íntegra. Y si eso le incomoda al otro, la pregunta no es ¿qué hay de malo contigo?, sino qué había de cómodo para ellos en la versión anterior que ahora perdieron. Segundo umbral, cuando alguien intenta hacerte sentir culpable por priorizar tu bienestar, te van a decir cosas como si realmente me importaras harías esto, o siempre fuiste más generoso, ¿qué te pasó? Esas frases son manipulación emocional, diseñadas para que regreses a tu rol de complaciente. Tu trabajo es identificarlas como lo que son y no morderlas. Puedes responder con calma, te importo lo suficiente como para respetar que tengo límites, o esto ya no funciona para mí y no voy a seguir haciéndolo. No necesitas convencer a nadie de que tus límites son válidos, solo necesitas sostenerlos. Tercer umbral, cuando te das cuenta de que algunos vínculos no van a sobrevivir a esta transformación tuya. Y eso duele. Vas a perder personas que estaban en tu vida solo porque tú hacías todo el trabajo emocional de mantener la relación. Cuando dejas de hacer ese trabajo desmedido, esas personas desaparecen porque nunca hubo reciprocidad real. Y aunque eso genere tristeza, también es una limpieza necesaria. Estás haciendo espacio para vínculos donde ambos pongan esfuerzo, donde ambos se respeten, donde no haya uno que siempre da y otro que siempre recibe. Ese espacio vacío que queda después de soltar lo que no servía es incómodo al principio, pero es el terreno fértil donde van a florecer relaciones más sanas. Cuarto umbral, cuando alguien nuevo aparece en tu vida y responde bien a tus límites desde el inicio, y eso te genera desconfianza porque estás acostumbrado al drama. Tu mente va a buscar problemas donde no los hay, porque la calma te resulta extraña. Ese es el momento de soltar las viejas narrativas y permitirte experimentar un vínculo donde el respeto mutuo es el punto de partida, no una meta lejana que persigues. Ahora bien, vas a enfrentar presión social porque vivimos en una cultura que romantiza el sacrificio extremo y desconfía de quien se pone a sí mismo en un lugar de prioridad. Te van a decir que estás siendo egoísta, que las relaciones son sobre ceder, que si no te adaptas nunca encontrarás a alguien. Y necesitas tener respuestas claras para esos momentos, no para convencer a otros, sino para recordarte a ti mismo por qué estás haciendo esto. Primera frase respuesta, no es egoísmo cuidarme, es responsabilidad afectiva. No puedo dar desde un lugar vacío, y si no me respeto yo primero, nadie más lo hará. Segunda frase respuesta, las relaciones sanas no requieren que alguien se pierda a sí mismo, requieren que dos personas completas decidan caminar juntas, no que dos mitades busquen fundirse para sentirse enteras. Tercera frase respuesta, prefiero estar solo y en paz que acompañado y fragmentado.
La soledad se puede trabajar, pero perderme a mí mismo por complacer a otros tiene un costo que ya no estoy dispuesto a pagar. Esas frases no son para repetirlas mecánicamente, son para internalizarlas hasta que se conviertan en tu nueva narrativa automática. Porque la presión no solo viene de afuera, viene también de adentro, de esas voces viejas que aprendiste en la infancia y que todavía susurran que no eres suficiente tal como eres, que necesitas ajustarte para ser digno de amor. Desmantelar esas voces toma tiempo, pero cada vez que actúas en coherencia con tus límites, aunque esas voces griten, estás debilitando su poder sobre ti. Entonces, ¿cómo puedes integrar todo esto en tu vida de manera práctica sin que se quede en buenas intenciones? Te voy a dar un protocolo de 3 fases que puedes empezar a implementar de inmediato. Primera fase, los próximos 7 días. Tu único objetivo es observación sin juicio. No intentes cambiar nada todavía, solo observa cuántas veces en una semana dices sí cuando quieres decir no. ¿Cuántas veces guardas silencio sobre algo que te incomoda? ¿Cuántas veces priorizas lo que otro necesita mientras tus propias necesidades quedan en espera? Anota mentalmente o en papel esas situaciones. No te castigues por ellas, solo regístralas. Al final de la semana vas a tener un mapa claro de dónde están tus puntos de fuga, esos lugares donde tu energía se escapa porque no tienes límites claros. Esa información es oro puro, porque te muestra exactamente dónde necesitas trabajar. Segunda fase, del día 8 al día 14. Elige uno solo de esos puntos de fuga y pon un límite pequeño pero concreto. No intentes arreglar todo a la vez porque eso es abrumador y terminarás abandonando. Elige el área donde sientes que ceder te cuesta menos energía emocionalmente, porque ahí es más fácil empezar. Puede ser algo tan simple como no contestar mensajes de inmediato cuando estás haciendo algo importante para ti, o no cambiar tus planes personales a último momento solo porque alguien más tiene una urgencia que no es realmente urgente. Pon ese límite y obsérvate sosteniendo aunque sea incómodo. Cada vez que lo sostienes, estás construyendo músculo emocional. Y al final de esa segunda semana, revisa cómo te sientes. Probablemente vas a notar que aunque hubo incomodidad inicial, hay una sensación de alivio en el fondo, como si hubieras recuperado un pedazo de ti que habías olvidado que existía. Esa sensación es tu brújula interna diciéndote que vas por buen camino. Tercera fase, a partir del día 15. Ahora expandes esos límites a otras áreas de tu vida, pero mantienes el mismo principio de hacerlo de manera gradual y sostenible. No se trata de convertirte en alguien rígido de un día para otro, se trata de ir construyendo una nueva forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Y aquí viene algo fundamental. Cada vez que sostienes un límite, no te quedes solo con la acción externa. Conéctate internamente con la emoción que aparece. Si es culpa, reconócela sin juzgarla, pero no dejes que te gobierne. Si es alivio, celébralo. Si es miedo, pregúntate de qué tienes miedo realmente. Esa conexión interna es lo que convierte una serie de acciones aisladas en una transformación profunda de tu estructura emocional. Porque lo que estás haciendo no es solo cambiar comportamientos, estás cambiando la relación que tienes contigo mismo. Estás pasando de tratarte como un recurso disponible para otros a tratarte como alguien cuyo bienestar merece protección activa. Ahora bien, en esta tercera fase también vas a empezar a notar algo muy poderoso. La calidad de tu presencia cambia. Cuando no estás constantemente preocupado por complacer, cuando no estás midiendo cada palabra para evitar conflictos, cuando no estás cargando con la responsabilidad emocional de mantener a todos contentos, tu energía se libera. Y esa energía liberada te hace más interesante, más magnético, porque finalmente estás habitando tu propia vida en lugar de estar como invitado en la vida de los demás. Las personas alrededor tuyo van a sentir ese cambio, aunque no sepan identificar qué es exactamente. Algunos van a sentirse atraídos por esa nueva solidez que proyectas. Otros van a sentirse incómodos porque tu cambio les exige que ellos también revisen cómo se están tratando a sí mismos.
y eso genera resistencia. No es tu trabajo gestionar esas reacciones. Tu trabajo es mantenerte firme en tu proceso. Y aquí es donde volvemos al detalle invisible del que hablamos al inicio, ese que hace que alguien te elija con claridad o se aleje definitivamente. Ese detalle es tu relación contigo mismo. Cuando alguien ve que tú te respetas, que tú te cuidas, que tú no estás dispuesto a traicionarte por miedo a quedarte solo, algo en su interior reconoce eso como valioso. No desde el cálculo consciente, sino desde una respuesta emocional profunda que dice, esta persona tiene algo que yo también necesito cultivar. Esta persona no va a permitir que la trate mal. Esta persona sabe quién es. Y esa certeza tuya sobre tu propio valor genera una certeza en el otro sobre si quiere estar cerca o no. Los que están emocionalmente disponibles para una relación madura van a responder acercándose con respeto y curiosidad genuina. Los que buscan a alguien que puedan moldear, alguien que absorba toda su inestabilidad emocional sin poner límites, van a alejarse naturalmente. Y ese filtrado automático es exactamente lo que necesitas que ocurra. No estás tratando de ser elegido por cualquiera. Estás creando las condiciones para ser elegido por alguien que esté a tu altura emocional, alguien que también se respete a sí mismo lo suficiente como para valorar que tú hagas lo mismo. Imagina esto, 2 personas que se encuentran y ambas tienen esa solidez interna. Ambas saben poner límites sin agresión, ambas pueden expresar necesidades sin culpa, ambas pueden sostener conversaciones difíciles sin que el vínculo se desmorone. Esa combinación no genera drama, genera profundidad, genera una relación donde el conflicto no es una amenaza, sino una oportunidad para entenderse mejor, donde la distancia temporal no genera pánico, sino confianza en que cada uno tiene una vida propia y eso enriquece el vínculo en lugar de debilitarlo, donde el compromiso no se siente como una cárcel, sino como una elección renovada cada día desde la libertad. Ese tipo de relación no se construye con 2 personas que se pierden una en la otra. Se construye con 2 personas que se encuentran desde su propia integridad y deciden compartir sus vidas sin diluirse. Entonces, volviendo a lo concreto, ¿qué puedes hacer en las próximas 24 horas para comenzar este proceso? No en los próximos meses, no cuando las condiciones sean perfectas, sino ahora mismo con lo que tienes. Primer paso, identifica una situación reciente donde sentiste que cediste más de lo que querías. No la juzgues, solo identifícala. Segundo paso, pregúntate qué límite necesitabas haber puesto en esa situación para sentirte respetado. Tercer paso, si esa situación es recurrente, prepara una frase simple que vas a usar la próxima vez que ocurra. Ensáyala en voz alta si hace falta hasta que suene natural, no robótica. Cuarto paso, comprométete contigo mismo a usar esa frase la próxima vez, aunque te tiemblen las manos, aunque tu mente te diga que vas a arruinar todo, porque no vas a arruinar nada que valga la pena conservar. Solo vas a filtrar lo que no estaba funcionando de todas formas. Y aquí viene el reto final, el que va a definir si esto se queda en teoría bonita o se convierte en transformación real. En las próximas 72 horas, busca activamente una oportunidad para practicar un límite. No esperes a que la vida te ponga en una situación difícil. Crea tú esa oportunidad. Puede ser algo tan simple como decidir que hoy no vas a estar disponible en tu teléfono después de cierta hora porque necesitas tiempo para ti, y comunicarlo claramente a quien corresponda. O puede ser algo más significativo, como tener esa conversación que has estado evitando sobre algo que te incomoda en uno de tus vínculos cercanos. Lo importante no es el tamaño del límite, es el acto de ponerlo conscientemente y sostenerlo aunque aparezca incomodidad. Porque cada vez que haces eso, estás enviando un mensaje a tu cerebro. Mi bienestar es importante y estoy dispuesto a defenderlo incluso cuando es difícil. Y ese mensaje repetido una y otra vez se convierte en una nueva creencia sobre ti mismo, una que reemplaza la vieja narrativa de que necesitas adaptarte constantemente para ser digno de amor. Lo más importante es que entiendas que esto no es un camino lineal. Vas a tener días donde sostienes tus límites con claridad
y días donde vuelves a los patrones viejos de complacencia. Eso no significa que fracasaste, significa que eres humano. El progreso real no es perfección constante, es la capacidad de reconocer cuando te desviaste y regresar al camino sin castigarte. Es la habilidad de aprender de cada tropiezo en lugar de usarlo como evidencia de que no puedes cambiar. Y sobre todo, es la paciencia para entender que años de condicionamiento para complacer no se deshacen en semanas. Pero cada pequeña acción cuenta, cada límite sostenido suma. Cada vez que te eliges a ti mismo, aunque sea incómodo, estás construyendo algo más sólido que cualquier estrategia para impresionar a alguien más. Porque al final, el detalle que obliga a alguien a elegirte o apartarse no es algo que hagas para manipular su decisión. Es algo que eres, algo que se transparenta en cada interacción sin que tengas que forzarlo. Es esa coherencia entre lo que dices, lo que haces y cómo te tratas a ti mismo. Es esa certeza tranquila de que tu valor no depende de la aprobación externa, sino de tu propia integridad. Es esa capacidad de estar solo, sin desesperación, lo cual paradójicamente te hace mucho más atractivo para estar acompañado. Porque cuando alguien percibe que tú no necesitas que lo salve ni que te complete, que tú ya estás completo y estás eligiendo compartir tu vida desde la abundancia y no desde la carencia, esa persona puede relajarse a tu lado. No tiene que cargar con la presión de ser tu única fuente de felicidad. Puede simplemente ser quien es, sabiendo que tú también estás siendo quien eres y que ese encuentro genuino es suficiente. Entonces, el llamado que te hago no es a convertirte en alguien perfecto, ni en alguien invulnerable, ni en alguien que nunca necesita nada de nadie. El llamado es a recuperar la relación contigo mismo, a tratarte con la misma consideración y respeto que ofreces a las personas que amas, a dejar de negociar tu esencia por migajas de aprobación. El llamado es a entender que tú mereces vínculos donde no tengas que estar constantemente demostrando tu valor, donde tu presencia sea suficiente, donde tus límites sean respetados, no como concesiones que el otro te hace, sino como información básica sobre cómo funciona una relación sana contigo. Y ese tipo de vínculos solo llegan cuando tú mismo te has convertido en alguien que se respeta lo suficiente como para no aceptar menos. Así que esta semana, este mes, este año, cada vez que te enfrentes a una decisión entre complacer o respetarte, acuérdate de esto. La persona que más tiempo vas a pasar en tu vida eres tú mismo. Ninguna relación externa va a durar si para sostenerla tienes que abandonarte. Y la paradoja hermosa es que cuando dejas de abandonarte por miedo a perder a otros, te vuelves el tipo de persona que atrae exactamente lo que necesitas. No porque estés jugando estrategias, sino porque tu frecuencia emocional cambió. Dejaste de vibrar en necesidad y empezaste a vibrar en plenitud. Y desde ese lugar, las relaciones que se construyen tienen una calidad completamente distinta. Son elecciones conscientes, no salvavidas desesperados. Son acompañamientos genuinos, no fusiones caóticas. Son espacios donde ambos pueden crecer, no jaulas donde ambos se limitan. Ahora te toca a ti. No mañana, no cuando te sientas más preparado, no cuando las circunstancias cambien. Ahora, con lo que tienes, con quien eres hoy, con los miedos que todavía cargas y las heridas que todavía sanan. Da ese primer paso pequeño pero concreto. Pon ese límite que has estado evitando. Ten esa conversación que has estado postergando. Elige tu bienestar, aunque sea incómodo, y observa qué pasa. Observa cómo cambia la energía a tu alrededor, cómo algunas personas se acercan con más respeto y otras se alejan revelando que nunca fue un vínculo sano. Observa cómo tu propia percepción de ti mismo empieza a transformarse cuando te demuestras una y otra vez que sí puedes defenderte, que sí puedes priorizarte, que sí mereces relaciones donde no tengas que fragmentarte para caber. Y si este mensaje resuena en ti, si algo de lo que escuchaste aquí tocó una verdad interna que ya conocías pero habías olvidado, entonces hazme un favor, compártelo con alguien que lo necesite. Porque estas ideas no son para acumular conocimiento, son para ponerlas en práctica,
son para vivir desde ahí. Y cuantas más personas recuperen esa dignidad básica de respetarse a sí mismas en sus vínculos, más sana será la cultura emocional que construimos entre todos. Nos vemos en el próximo contenido, pero más importante aún, te veo a ti en el camino de regreso hacia ti mismo. Ese es el viaje que realmente vale la pena. Adelante.